todos en este hermoso día, esta hermosa tarde que el Señor ha preparado para nosotros, donde nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Bueno, señores, hoy, este sábado, 9 de diciembre, ya este año prácticamente se ha ido, ¿verdad que sí? Se nos ha ido casi. Y la Biblia dice, pastor, que por causa de los escogidos los tiempos serán acortados. Acortados. David, saluda a la audiencia. Que lo bendiga. Mi niño David es siempre activo. Pero señores, hoy le damos gracias a Dios porque nos ha permitido, ¿verdad? Un sábado más estar junto a ustedes en este acostumbrado programa Adorando con Dani Alonso. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Impactante 1440 AM para Santo Domingo. Pero también estamos transmitiendo a través de www.radioimpacto.org. Sábado, todos los sábados, a partir de las 2:30 de la tarde. Y también los domingos y los lunes a partir de las 8 de la mañana. Antes de usted ir a su culto, también retransmitimos este programa por Latina TV Internacional. También en el www.latinatveinternacional.com. También recordándole que tenemos todas nuestras músicas en las plataformas digitales. Si quiere colaborar con nuestro ministerio, Dani Alonso puede ir y descargar nuestra música en todas las plataformas digitales. También puede suscribirse a nuestro canal de música Dani Alonso y a nuestro canal también de nuestro programa Adorando con Dani Alonso. Esto es en YouTube. Y seguirnos por todas las redes sociales. Así que gracias a todos por sus oraciones que siempre están orando por nosotros para que Dios nos esté dando ese pardarazo, esa energía, esa fuerza para seguir trayéndole a ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Miren, también le quiero recordar que el jueves 28 de este mismo mes de noviembre, mi mejor temporada TV Show está de aniversario. Es su 10º aniversario. Mi mejor temporada TV Show, encabezada por el pastor Joel Guzmán y de Kel G. Así que todos tenemos una cita este 28 de este mismo mes. Es un jueves. ¿Esto será dónde? En la iglesia La Viña de Dios. ¿Dónde está esta iglesia ubicada? Frente al Club San Carlos. Mire, está facilito de llegar, frente al Club San Carlos. Así que estamos de fiesta. Mi mejor temporada TV Show. Ahí estará el adorador Jairo Fría, Johan Paulino, Nina Sánchez, Eramo Mella, estará un servidor, también estará Elian también, Elian Quemuel, Elian Maneiro también, una tremenda adoradora que también la hemos traído a nuestro programa, Soribel Ruiz. Y habrá más invitados. Así que ya ustedes saben, la cita es jueves 28 de este mes de noviembre de 2024 en la iglesia La Viña de Dios frente al Club San Carlos. Bueno, vamos a empezar con este programa de esta hermosa tarde, una tarde lluviosa, una tarde, ¿verdad? Fresca, no está haciendo ese calor que se acostumbra a hacer, ¿verdad? Aquí en la capital de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy el día está lluvioso y está esa temperatura, ¿verdad? Bien agradable. Mira, hoy vamos a hablar de los negocios del Señor. Negocios del Señor. Vamos a hablar, ese tema lo tenía, ¿verdad? Ahí en mi mente. El Espíritu Santo me puso ese tema para que hablara de los negocios del Señor. Y quiero que hagamos una oración para presentar, ¿verdad? En esta tarde este tema. Oremos. Dios eterno, Dios bueno, te damos gracias en este hermoso día, en esta tarde, Dios, porque tú me has permitido estar, Señor, aquí frente a estos micrófonos, Dios mío, estos micrófonos que llegan
a muchas vidas. Te pido, Dios mío, que en el nombre de Jesús me use como solo tú lo sabes hacer. Que sea tú, Señor, trayendo la palabra que levanta, que restaura, que sana, Dios. Que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este tema, los negocios del Señor. Mira, ¿sabes por qué traje este tema? Porque hay muchas personas, ¿verdad? En redes, en medios de comunicación, hablando de los negocios del Señor, y a veces se tergiversa este término. Y yo quiero que hoy estudiemos, ¿verdad? Todos estudiemos este tema, los negocios del Señor. Y Jesús hablando, ¿verdad? De esto, cuando vamos al libro de Lucas, cuando él estaba en el templo, estaba con los, ¿verdad? Con los escribas, con grandes hombres de la ley, hablándole del reino de Dios. Entonces, muchas personas toman este texto como para lucrarse del evangelio. Entonces vamos a aclarar por qué Jesús dijo esta palabra, los negocios del Señor. Entonces, si vamos al libro de San Lucas, libro de Lucas, capítulo 2, verso 49 en adelante, dice así, en el nombre de Jesús. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí vemos la palabra, ¿verdad? Que se menciona. Los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces dice el verso 50. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y con los hombres. Entonces, aquí vemos esta palabra que habla de los negocios de mi Padre. Aquí podemos leer en este capítulo de San Lucas, capítulo 2, valga la redundancia, capítulo 2 de San Lucas. Entonces, José y María van a la fiesta de la Pascua, viviendo ellos, ¿verdad? En Nazaret, van a Jerusalén a celebrar aquella fiesta. Sabemos que por tradición los judíos celebran esta fiesta, la fiesta de las Pascuas. Y Jesús en ese tiempo se juntaban las personas para dar regalos, ¿verdad? Conmemorar este tiempo donde el pueblo fue libre del pueblo de Egipto y celebraban siempre estas fiestas. Y esta fiesta se celebraba en este tiempo. Entonces Jesús se va, como decimos, se va como de escapada y se va para el templo a enseñarle donde estaban los maestros, donde estaban los fariseos, donde estaban los escribas, y comienza a enseñarle palabra del reino. Entonces, José y María están buscando a Jesús y no lo encuentran. De repente están preguntando entre los amigos, parientes, dice la Biblia, pero ellos se acercan al templo y ven aquella multitud de maestros donde estaba Jesús enseñándole. Entonces le dice, ¿por qué me buscáis? Si sabes dónde estoy, sabes dónde yo estoy. Dice, Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hay otras versiones que dice, sabemos que la Biblia es traducida del hebreo, del arameo y del griego, pero hay otras versiones más recientes que hablan de nuestra Biblia latina, traducida al latín, habla ¿verdad? De los asuntos, no habla de los negocios, habla de los asuntos de mi Padre, me es necesario estar. Entonces, he visto muchos, ¿verdad? Predicadores, muchos también cantantes que hablan de que cuando se les justifica que por qué están buscando
remuneración y están buscando riqueza con el reino de Dios, ellos pues ponen esta palabra. Y dice que la Biblia dice que esto es un negocio. Entonces te traen a ese versículo, pastor. Entonces yo quiero aclarar eso en esta tarde. Si alguien quiere, ¿verdad?, contrarrestar esto que estoy diciendo por la Biblia, puede llamar al 809-412-5012 y podemos discutir, ¿verdad?, ese tema. Amén. Entonces, la Biblia es clara. Entonces, Jesús está aquí hablando de los negocios, de los asuntos de mi Padre. Incluso dice que Jesús tenía 12 años cuando estaba haciendo esta acción, que le estaba predicando, ¿verdad? Está hablando del reino de Dios a los maestros de aquel tiempo, los maestros de la ley. Y dice en el verso 52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí es buscando el reino de Dios. No estaba mercadeando la palabra de Dios como muchos la quieren mercadear y quieren tomar este versículo de pretexto para mercadear el evangelio. Jesús estaba enseñando el reino. Él no estaba cobrando por eso, no estaba haciendo un intercambio, no estaba haciendo un trueque, como muchos tergiversan este versículo. Por eso le dice que hay otras versiones en latín que dicen, no hablan de negocio, dice en los asuntos del Señor me es necesario estar. Incluso dice el verso 50, mas ellos, hablando de María y de José, dice, mas ellos no entendían la palabra que él le habló. O sea, ellos no entendían aún siendo los padres de Jesús, porque era palabra para ellos diferente, no era una palabra que ellos estaban acostumbrados a escucharla. Como Jesús le hablaba del reino espiritual, del reino que se acercaba, no lo podían entender. Entonces, aquellos, ¿verdad?, el maestro que estudiaban el Pentateuco, estudiaban la ley, tampoco podían entender lo que Jesús hablaba. Entonces, este versículo se ha malinterpretado por mucho tiempo. Si usted quiere, léalo. El libro de Lucas, capítulo 2, verso 49 al 52. Entonces, vamos a ver cuáles pueden entender esto que estaba diciendo Jesús. ¿Cuáles personas? Lo nacido del Espíritu. ¿Quién es nacido del Espíritu? Aquel que se conecta, aquel que acepta al Señor como su único y suficiente Salvador. Entonces vamos a buscar en el libro de San Juan. Mire, este capítulo es muy conocido porque tiene varios versos que los recitamos muchas veces en nuestra prédica. Y es este capítulo, ¿verdad?, de Juan, capítulo 3, Juan 3. Entonces, en el verso 3, hablando el mismo Jesús a Nicodemos, bien, que era un maestro de la ley, quizá Nicodemo estaba en ese tiempo cuando Jesús estaba hablando de esta palabra, que los negocios, los asuntos de mi Padre, me es necesario estar. Entonces, en el verso 3 de San Juan 3 dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y dice el verso 5, otra vez, respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros andamos en el espíritu, militamos en el espíritu, entonces dice aquí, el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar al reino de Dios. ¿Y qué significa el agua? ¿Para qué usamos el agua, pastor? El agua la usamos para nosotros purificarnos, ¿verdad? El agua la usamos para nosotros fortalecernos, y muchos dicen un refrán, el agua es vida. Por eso Jesucristo se comparó como el agua. Entonces dice aquí del agua y del espíritu.
Y sigue diciendo el Señor. Lo que es nacido, en el verso 6 estoy, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando Jesús está aclarando esto aquí, está hablando a los maestros de la ley, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar, está hablando en el espíritu, pastor, no está hablando en la carne. Entonces, mucha gente quiere coger esto como que es un negocio, como que es un trueque, que es un negocio. Es algo que tú ofertas para vender. ¿Para qué? Para adquirir, ¿verdad?, bienes materiales. Y esto no se trata de eso, lo que Jesús está hablando en el capítulo 2 de San Lucas. Está hablando de cosas espirituales, incluso por eso dice que su madre y su padre, que era en ese tiempo José, era su padre porque sabemos que fue quien lo crió. Sabemos que nació de María, pero él y su madre no entendían esto, incluso ellos no entendían esto. Por eso dice aquí en el capítulo 3 de Juan que Nicodemo era un maestro de la ley, era un grande en aquel tiempo entre los judíos, dice que era un principal. Incluso él no entendía esto. Por eso se acercó a Jesús de noche para hacerle esta pregunta: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y le dijo: bueno, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo de agua y el espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Y comenzó a decirle: pero ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo yo entrar en el vientre de mi madre? Por segunda vez dice: pero si tú no entiendes estas cosas que son carnales, mucho menos vas a atender a las espirituales. Entonces, para usted, señores, entender la palabra de Dios, tiene que estar, y yo tenemos que estar en el espíritu, como dice aquí la Biblia, que es clara en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso que usted le habla a personas de estas cosas y nunca lo van a entender. No pueden entenderlo porque cuando usted no milita en el espíritu, cuando yo no milito en el espíritu, yo no voy a entender las cosas espirituales. Entonces, por eso hay que nacer de nuevo para entender lo que dijo Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No le quiere decir a usted, y le da derecho a usted y a mí, que para yo ir a su iglesia usted me tiene que dar una exorbitante cantidad de dinero para cantar o para predicar. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra ganancia en Cristo Jesús? Vamos a ver. Estamos hablando del Espíritu. Entonces, vamos a buscar en el libro de Filipenses, lo que llevan anotaciones. Vamos a buscar en el libro de Filipenses, capítulo 3. A ver lo que nos dice el Señor aquí. Los que llevan anotaciones pueden ir a Filipenses, capítulo 3. Discúlpeme, tuve una pequeña interferencia. Entonces, aquí está hablando en Filipenses capítulo 3. ¿Cuál es nuestra ganancia? ¿Cuál es la ganancia suya y cuál es la ganancia mía? Cuando nosotros andamos en los asuntos del Señor, andamos en los negocios del Señor. Dice aquí, Filipenses 3:7 dice: pero cuanto a estas cosas para mí es ganancia, la estimo como pérdida por amor de Cristo. Y dice el verso 8, ¿qué es lo que dice el verso 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo lo tenía todo, dijo: lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo.
todo por basura para ganar a Cristo. O sea, ¿cuál es mi ganancia? Mi ganancia es hacer la voluntad de Dios. Mi ganancia no es buscar beneficio propio. Mi ganancia es buscar el reino de Dios y su justicia. Mi ganancia es que si usted me invita a predicar la palabra de Dios, me invita a llevar el mensaje, yo no puedo decirle, mira, si no me da 5,000 pesos, 10,000 pesos, 3,000, lo que sea, yo no voy a predicar. Mi ganancia es yo llevarte el mensaje. Mi ganancia es yo estar en esta plataforma, estar en esta emisora, estar en este canal de televisión para llevar la palabra de Dios. Porque muchas personas son edificadas a través de esta palabra que yo estoy dando. ¿Y quién me va a pagar a mí? ¿Me va a pagar usted? No, me va a pagar Cristo, porque mi ganancia es Cristo. Mi ganancia ya, Él la pagó, mi ganancia es mi salvación. Entonces lo que tenemos que entender, los negocios, los asuntos del Padre que está hablando aquí, es las cosas espirituales, mi ganancia. Ya yo gané a Cristo. Ya Cristo me dio la salvación hace más de 2,000 años en la cruz del Calvario. Yo no era digno de estar aquí, pero Él por su misericordia. Y con esto no le digo que usted ser rico, que usted tener dinero es malo. Si usted lo puede tener, si el Señor le da todo el dinero, que el Señor me dé todos los millones, toda la riqueza que Él quiera. Ahora, yo lo que no puedo es mercadear el evangelio, predicar para que me den a mí dinero, para yo hacer un intercambio. No quiero que me malinterprete, para yo ser un trueque, un negocio de esto. Tenemos que estar bien claros en eso. No se dice. Entonces, si mi ganancia es Cristo, según Filipenses, lo he dejado todo para servir a Cristo, ¿qué yo debo pensar como cristiano? ¿Qué es lo que me dice la Biblia que yo debo pensar para que el Señor me entregue a mí lo que Él me ha prometido? Aquí lo dice en qué yo tengo que pensar. Y vamos aquí a seguir en el libro de Filipenses, que lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿En qué debe pensar una persona que milite en los asuntos de Dios, en los negocios del Padre? Dice aquí, en el mismo Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto es que yo tengo que pensar, pastor. No en cosas que me puedan corromper la mente. Ahora, el hombre muchas veces se hace sabio, ¿verdad? En su propia opinión. Porque la verdad absoluta, ¿quién la tiene? La tiene Cristo. Entonces nosotros tenemos nuestras verdades. Yo he visto personas discutiendo que dicen, no, porque en los negocios, la Biblia es un negocio, la palabra de Dios es un negocio, y comienzan a recitar ese verso que dice que los negocios de mi Padre. Pero también, pastor, eso a veces ha sido por esa gente malvada que usan la palabra. Prenda el micrófono para que lo escuchen. De eso estamos hablando, pastor, de la semana pasada que tú y yo tuvimos ese programa, que por medio de la malicia y por esa gente usar la palabra como negocio, hacen que la gente ahora tengan esa mirada ante nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Cuando usted dijo que fuera verdad, que si tú no estás en el Espíritu, no vas a entender la palabra como Dios la dejó para interpretarla, Así es. no al ser hombre. Por eso Dios dice, no te fijes en el hombre, porque si nosotros nos fijamos en el hombre, vamos a creerle eso. Si yo vengo y yo te digo, mira, lo que yo hago es para negocio de Dios, porque Dios dice que esto es negocio, dame dinero, So, la gente va a pensar, pero este malvado se usa la palabra para dinero. Exactamente. Exacto. Y hay muchas personas por ahí que esa es otra cosa, pastor, que se proclaman como líderes en las redes sociales y comienzan a hablar como voceros del evangelio. Y está muy lejos de la realidad, como usted está diciendo. Entonces, la Biblia es clara.
cuando habla que nosotros, como usted dijo y dice la Biblia, que tenemos que entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales se tienen que entender como en la carne. No, las cosas espirituales se tienen que entender en el espíritu. Porque si no la tienen en el espíritu, usted y yo no la vamos a entender. Entonces, ¿qué pasa con el hombre que no tiene el carácter de Dios? Oiga lo que dice aquí, 2 de Timoteo capítulo 3. Oiga lo que dice, del 1 en adelante. El hombre que no tiene a Dios, usted ve gente por ahí en las redes, usted ve gente en los canales de televisión, en muchas emisoras, hablando muchas cosas que no son de Dios. Oiga lo que dice Timoteo. Pablo le habla a Timoteo aquí. En 2 de Timoteo capítulo 3 dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, que solo somos los que estamos hablando, gente que quieren mercadear la fe, que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, malagradecidos. Yo digo aquí, como decimos los dominicanos, impío lo llama. Ay, ay, ay. Sin afecto natural, implacable, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Oiga, aborrecen lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella en estos días. O sea, personas que vienen, pastor, como lobos, vienen como ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, tenemos que en estos tiempos identificar quién es de Dios y quién no es de Dios. Anoche yo estaba dando un live especial de la identidad que nosotros tenemos que tener en Cristo. Así que le quería dejar en esta tarde esta palabra de los negocios de mi padre, de los asuntos de mi padre. Si alguien lo quiere confundir, usted váyase a esta cita, lea bien Lucas 2, capítulo 2, lo puede leer entero, puede leer San Juan, capítulo 3, que incluso dice el verso 16, que lo utilizamos mucho cuando vamos a predicar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo, para que todo lo que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. No dice vendió, no lo dice, ¿verdad? Dice que lo entregó, o sea, da por gracia lo que por gracia ha recibido. También nuestra ganancia, Filipenses 3, léalo. ¿Y qué debemos nosotros pensar? Filipenses 4. Y el carácter de los hombres que no tienen a Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Así que, señores, muchas gracias por estar ahí conectados en esta hermosa tarde, lo que nos ven de tarde, hermosa noche, lo que nos ven de noche en la mañana, lo que nos ven de mañana. Así que Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su hermano Dani Alonso, mi hijo David, y en lo control el pastor Alan Altamirano. Señores, gracias infinitamente, agradecido de Dios por una entrega más. Así que será hasta una próxima. Bye, bye, bendiciones. Adiós, Dios les bendiga.